Hola, profe. Hola, Buenos buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, por favor, la cámara. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, comenzamos clase. Comenzamos clase, entonces 10 estudiantes, comenzamos con 10 estudiantes. Bueno, ¿quién me recuerda lo que hicimos en la última clase de español? El vanguardismo y el modernismo. ¿Cómo, perdón? El vanguardismo y el modernismo. Ya miramos los videos del vanguardismo y los del modernismo también. Sí, señora. Ok, ok. Entonces vamos a, por favor, me prenden las cámaras. Voy a compartir pantalla porque voy a calificarles el trabajo de el modernismo. Tenían que hacer que un mapa conceptual de todo lo del modernismo. Calen lo tiene, me imagino que sí. Sí, profe. Sebastián lo tiene. Sí, señora, ya la tengo acá. Bueno, Gabriela lo tiene. No, profe, todavía no. ¿Cómo? Todavía no, profe. Daniel Rojas. Sí, profe, yo ya lo tengo hecho. Nicolás Godoy. No, señora. Nicolás Arbeláez. Señora. Daniel Cafiero, me imagino que también. ¿Ailín Montañez tiene el trabajo? No, señora. Yaira. No, señora. Yo voy a empezar esta clase a calificar. Voy a dejar compartir pantalla. Entonces necesito que los que ya tienen el trabajo lo van exponiendo, van para su nota. Los demás van a trabajar. Porque ya faltando unos minutos les digo cuál es la actividad que vamos a realizar para las siguientes horas de español. Señora, ¿qué me dijo algo? Listo, entonces comparto pantalla, creo que ya compartí. Se van identificando. Y lectura, ¿cómo van? Hoy voy a revisar esa plataforma de la semana 7. Yo ya les dije a ustedes que ustedes no van a ver notas, sino que les devuelvo el trabajo. El devolver el trabajo significa que yo ya lo revisé, que ya tengo la nota aquí en la planilla. Estamos trabajando la semana 8, nos quedan 2 semanas para terminarse el periodo académico. Entonces, por favor, revisen sus Classroom, revisen las semanas, revisen qué actividades, sobre todo el control de lectura que se les deja a ustedes en el Classroom, y los demás trabajos los hemos hecho pues prácticamente aquí en las clases virtuales. Todas las otras notas. ¿Cierto que es así? Bueno, entonces vamos a mirar todo lo del modernismo. Semana 8. Modernismo. Entonces, ¿quién va a empezar? Yo, profe. Listo.
entonces siga Kale, que lo voy a, le escucho. Profe, yo hice dos, ya que lo hice de los dos videos. Ah, bueno, entonces espérate, sí. Espérate, voy a tomar una foto de ese trabajo. ¿Le muestro el otro también? ¿Cómo? ¿Le muestro el otro también, profe? Sí, todo, o sea, todo tiene que ponerse en su exposición. Ah, listo. Espérate un momentico. Déjamelo ahí un momentico. Profe, yo después de Kalel. Bueno, por eso van identificando y va eso. Ay, Dios mío. ¿Ya, profe? No, espérate un momentico. Bueno, Listo. Ok, pues voy a exponer primero. empiece con ese entonces. El modernismo en Colombia. El modernismo en Colombia fue un movimiento literario que surgió en la segunda mitad del siglo XIX y se mantuvo vigente durante la primera mitad del siglo XX. Características fueron la evasión de la realidad, la intimidad y el preciosismo. Autores principales fueron José Asunción Silva, que nació en Bogotá en el año 1865 y murió en 1896. Guillermo Valencia Castillo, que nació en Pereira en 1873 y murió en 1943. Eduardo Castillo, que nació en Zipaquirá en 1889 y murió en 1938. Y Baldomero Sanín Jano, que nació en Río Negro en 1861 y murió en 1957. Bueno, las principales obras de José Asunción Silva fueron Primera Comunión, Libro de Versos y de Sobremesa. De Guillermo Valencia Castillo fueron Los Crucificados, Anarcos, Hay un Instante y Job. De Eduardo Castillo fueron El Árbol que Canta y Cuentos Inéditos. Y Baldomero Sanincano fueron Revista Contemporánea y Letras Colombianas. Entonces, ahora el modernismo. Bueno, el modernismo fue el movimiento literario que tuvo una renovación poética en la literatura española empleando una nueva métrica y ritmos. Principales características del modernismo a nivel general fueron depuración de las obras, la riqueza temática, la etapa preciosista y mondonovista, pues surgieron la poesía, cuentos, ensayos y novelas. Los principales representantes fueron Manuel González Prada, Manuel Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva y Rubén Darío. Corrientes, las corrientes se dividen por tres. La primera es la europeizante, que asimiló la cultura europea. También está la hispánica, que significa un retorno a la cultura española, y la americanista, que señaló el regreso de las fuentes nacionales al paisaje y al hombre. Ya. Profe, está silenciada. Profe, está silenciada. Los que ya van presentando su trabajo del modernismo, hay un trabajo del mismo modernismo que está publicado en la semana 6 y semana 7 sobre los dos camellos de Guillermo Valencia. Entonces van haciendo ese trabajo. ¿Sí se acuerdan? Entonces ahí lo buscan, semana 6 o semana 7 están los camellos. Ahí donde dice el modernismo, vanguardismo, ahí dice lo que tienen que hacer sobre el poema de los camellos. Y creo que se lo coloqué en PDF. Entonces ya, muy bien, Kalel, ya va saliendo de todo ese, de su nota del modernismo. ¿Quién sigue? O sea, van diciendo mi nombre es tal y Yo, van... profe. ¿Cuál es su Daniel nombre? Cafiero. Bueno, entonces vamos a mirar a Daniel Cafiero y vamos a mirar a... Listo. Daniel, te escuchamos. Listo, profe, entonces. El modernismo. Se conoce como modernismo un movimiento artístico que tuvo lugar a partir del siglo XIX y cuyo objetivo era la renovación en la creación.
En la literatura en la lengua española, el término modernismo denomina un movimiento literario que se desarrolló en los años 1880 y 1917, fundamentalmente en el ámbito de los años de la poesía. Datos importantes. El modernismo es la primera expresión literaria de origen americano, fue una renovación poética en la literatura de la lengua española, pues cambió las preocupaciones políticas y sociales por los aspectos concernientes a la poesía misma, empleando una métrica, ritmos y ritmas no utilizadas hasta entonces. Características. Las principales características del modernismo son la preocupación por depurar sus obras, detonándolas de musicalidad y plasticidad y coherencia. Su gran riqueza temática al no limitarse a tratar los temas del entorno, sino que también hablaron de los problemas universales, la dedicación preferencial al trabajo artístico, elevándolo a la categoría, una profesión a atravesar dos etapas. La primera etapa, preciosista, identificada por evasión de la realidad, y la etapa montonomista, determinada por una observación de la realidad americana. No limitarse a la poesía, pues sus autores se intentaron por la creación de los relatos breves, así como las novelas y ensayos. Los precursores del modernismo fueron Manuel González Prada. Nació en Lima, Perú, en el año 1844 y ya falleció en la misma ciudad en el año 1918. Perteneció al movimiento literario como del modernismo. Era un hombre tanto de letras como de políticas, ya que era ensayista y poeta, pero a la vez tenía pensamientos anarquistas. José Martí. José Martí es considerado más el precursor del modernismo en Latinoamérica, un movimiento literario que explotaría en el continente latinoamericano con Rubén Darío. Manuel Gutiérrez Nájera. Manuel Gutiérrez Nájera, el iniciador del modernismo literario en México. Escritor desde temprana edad, Gutiérrez Nájera inició su carrera a los 13 años. Escribió poesía, impresiones de teatro, crítica literaria y social, de notas, viajes, relatos breves para niños. José Asunción Silva. José Asunción Silva nació en Bogotá el 27 de noviembre de 1865 y murió el 24 de mayo de 1896. Fue un poeta colombiano que fue los más importantes precursores del modernismo y, según otro sector de la crítica, uno de los más importantes escritores de la primera generación modernista. Rubén Darío. Inició el movimiento modernista en América Latina, influenciado por la poesía francesa. Su poesía modernista se compuso de los aportes de los estilos románticos, parnasiano y del simbolismo. 3 de sus obras dan cuenta de la evolución del modernismo. Todos estos fueron quienes lograron darle trascendencia a la corriente literaria, definiendo obras como la expresión original de la nueva estética. Además, dentro del modernismo existieron 3 corrientes literarias. La europiciante, del momento de la trató de asimilar la cultura europea del momento. Nace con el deseo de ampliar las fronteras de la cultura hispánica y el propósito de lograr en América una estética novedosa que incluya todos los temas tratados por la literatura europea. La hispánica, que significó un retorno a la cultura española y a las tradiciones latinas. Vendría a ser conglomerado del impresionismo, simbolismo, expresionismo y parnasianismo. Y la americanista señaló el regreso de las fuentes nacionales, el paisaje y el hombre. Los principales autores fueron el colombiano José Asunción Silva, con obras como Intimidades, el libro de versos, Gotas amargas y De sobremesa, que se considera la más importante de América Latina. El José Martí, con sus obras más destacadas, Versos sencillos, La rosa blanca y La niña de Guatemala. Rubén Darío, con sus obras Azul, Prosas profanas, Cantos de vida y Esperanza. Horacio Quiroga, con sus obras Cuentos de selva y Los arrecifes de coral. Y Leopoldo Lugones, con Los crepúsculos del jardín, poemas saliriegos, Cuentos fatales y Las fuerzas extrañas. Ya, profe.
Profe, está silenciada. Profe, está silenciada. Muy bien, Cafiero. Esta exposición que están haciendo la tienen que hacer todos individual. Para mí esto es una nota fundamental que va a definir muchas cosas de su periodo académico. Entonces, van adelantando, simplemente les estoy orientando. Los que van haciendo esa exposición, remítasen a la semana 6 o semana 7, en cuál está Calel, donde habla de los 2 camellos. Van a leer, van a hacer esa actividad de los camellos mientras que los compañeros van haciendo la exposición. Entonces, Profe, por está en favor, la semana 7, donde dice modernismo y vanguardismo. eso, semana 7, si ahí está. Entonces, por favor, ponernos a hacer esa actividad. ¿Quién sigue, por favor? Muy bien, ya tienen nota Calel y tienen notas Cafiero. Profe, entonces sería los 5 puntos. Los 5 puntos. Ahí hay un punto que hay un cuadro que no se nota muy bien. Ese cuadro hace referencia a cuáles son los puntos que dice ahí, Calel, recuérdeme, por favor. El primero, de qué se trata el poema. El segundo, de cuáles son los estímulos sensoriales, sonoros, táctiles, olfativos, visuales, gustativos, que predominan en el poema. Cita algunos ejemplos. El tercero es qué personaje mencionado en el poema representa el pensamiento modernista y por qué. El cuarto subraya los versos que mejor ejemplifiquen el mundo irreal de belleza, lujo y ostentación. Y el quinto es lo del cuadro, profe. Entonces completa el cuadro, identifica los elementos que Entonces, tienen en común. ese cuadro hace referencia a todo lo que de pronto el autor Guillermo Valencia nos quiere decir. Les queda fácil a ustedes de pronto consultar por Google qué significaron los 2 camellos. ¿Qué quiere decirnos con los 2 camellos? Y también pensemos en las características del modernismo. Entonces, es lo que ustedes perciben, lo que ustedes al leer el poema perciben y se dan cuenta de pronto ya con el concepto de lo que es el modernismo y con la exposición del modernismo y del vanguardismo, ustedes ya pueden identificar de pronto qué nos querría decir Guillermo Valencia con ese poema. A eso hace referencia. Entonces, cada uno va haciendo la exposición, van trabajando, todo el mundo debe estar trabajando. Entonces, esta exposición es clave para una nota del periodo y definir algunas dudas que tengo de algunos estudiantes. Entonces, por favor, necesito que ese trabajo lo tienen que hacer, lo tenemos que hacer. Eso. Muy bien, Karen, muy bien, Javier. ¿Quién continúa? Yo, profe. Villamarín, listo. Yo lo hice en el cuaderno, profe, entonces... Me va a hablar y después me muestra el cuaderno en pantallazo. Me va a hablar desde ahí, yo lo estoy escuchando. Entonces sería modernismo en Colombia. El modernismo en Colombia fue un movimiento literario que surgió en el propio país en la segunda mitad del siglo XX. Se mantuvo vigente durante la mitad del siglo XX. Fue el primer movimiento literario que se dio en este país y en Latinoamérica. Este movimiento apareció simultáneamente en toda Hispanoamérica. Sus orígenes se originó a finales del siglo XIX. Hasta ese momento la literatura latinoamericana se había caracterizado por imitar las tendencias europeas. Características. Se desarrolló en una época de conflictos e inequidades. Sus autores buscaban evadir la realidad. La literatura y que la literatura latinoamericana se basaba en imitar las tendencias europeas. Sus autores fueron José Asunción Silva, que nació en Bogotá en 1865 y falleció en 1896. Guillermo Valencia Castillo, nació en Popayán en 1873 y falleció en 1943. Eduardo Castillo, que nació en Zipaquirá en 1889 y falleció en 1938.
y Baldomero Sanín Cano, que nació en Río Negro en 1961 a 1957. Listo, profe. Por favor, me muestra el mapa en el cuaderno. Gracias, Sebastián. Ahí se mapa. Ajá, sí, perfecto. Listo, Sebastián. Entonces puedes empezar a trabajar los dos camellos del poema Dos camellos de Guillermo Valencia. Bueno, no sé quién va a continuar. Yo no les voy a decir continúen. El que tenga listo su trabajo lo va a hacer. Tienen ya el compartir pantalla. Yo, profe. Siga, Nicolás. Ok, yo lo hice fue desde el cuaderno. Entonces, vanguardismo y modernismo, ¿qué fue? Fue el primer movimiento literario latinoamericano, constituyó independencia artística. Sus características fueron la evasión de la realidad, la intimidad, el preciosismo, la preocupación por depurar obras, la riqueza temática, la poesía, los cuentos y el ensayo. Sus autores principales fueron Rubén Darío, José Martí, Asunción Silva, Guillermo Valencia, Eduardo Castillo, Baldomero Sanín. Eso es, profe. Vean. Ok, Nicolás Arbeláez. Entonces siga trabajando con el poema Los dos camellos de Guillermo Valencia. Por favor, solicito que prendan la cámara. Gracias. Doctor Libardo. Profe, ¿puedo pasar yo? Libardo, Listo, siga. Bueno, pues el modernismo. ¿Qué es el modernismo? Es un movimiento literal que se desarrolló en los años 1880 a 1917 fundamentalmente. Se enfocó en la poesía, el cual se caracterizaba por una rebeldía creativa. Además, este fue creado en Latinoamérica. Características: el rechazo a la realidad cotidiana, alternancia entre el tono melancólico y vitalidad, el uso del sensualismo, el culto a la perfección formal con poesía serena y equilibrada. Los principales los principales poetas de esta época fue Rubén Darío, que vivió desde 1867 hasta 1916, José Martí, que nació en 1853 y murió en 1895, Pablo Neruda, que nació en 1904 y murió en 1973, Rómulo Gallegos, que nació en 1884 y murió en 1969, Ernesto Noa, que nació en 1889 y murió en 1927, y José Asunción Silva, que nació en 1865 y murió en 1896. Y ya. ¿Me muestra, por favor, un pantallazo del trabajo? Sí, profe, ya se lo muestro. Vale. Rojas Reaño Daniel. Listo. Ya, bueno. Continúe con el trabajo de los dos camellos. Ya, yo no sé, ahí está listo para que empiecen su exposición. Todos me tienen que presentar ese trabajo. El que no presente, graves. Así que lo tienen que presentar porque sí. ¿Qué otro estudiante tiene listo ya el trabajo? Vuelvo y les recuerdo, este trabajo para mí es fundamental
para mirar responsabilidad, puntualidad, en la última semana voy a hacer un encuentro virtual del libro que están leyendo. Vamos a hacer una socialización de ese libro. Y eso también me va a determinar la nota que les voy a dar a ustedes en lectura, de acuerdo a la participación del trabajo que vamos a hacer esa semana. En la semana 10 me voy a dedicar a lo que es lectura. Señor Tomás Méndez, ¿cómo va el trabajo de modernismo? Lo mismo el señor Luis Miguel Cristancho, Brian Rodríguez, Nicolás Godoy, Isabela. Bien, profe, ya estoy terminando de hacer una cosita y ya se lo entrego. Profe, yo también ya se lo muestro. Sí, profe, yo vine el último. Profe, yo ya casi acabo. Ok. Cuando nos desconectemos no vamos a volver porque es volver por 10 minutos y eso no se justifica. Entonces, por eso deben trabajar bastante fuerte en las clases que ya empezamos. Profe, entonces la actividad que estamos haciendo los que ya acabamos la exposición esa, ¿para qué semana sería? O sea, ¿la entregamos el jueves o...? No te entiendo, Kalel. O sea, la actividad que estoy haciendo, los camellos, ¿la entregamos el jueves o la otra semana? Sí, tranquilo que yo les digo en qué momento. Por Classroom no me envíen nada. De Classroom solamente es lectura en español. Bueno, profe. Pronto esto pasa. Ahí voy. Qué pena interrumpirlos. Les voy a pedir el favor de que esta tarde todos me estén en la clase de artística. Porque hay mucha gente que no me está participando en artística y qué pena, pero ustedes verán, sus notas son sus notas, no son las mías. Profe, yo no le he podido enviar nada de artística porque he tenido mala conexión. Por eso les... Además es que no, perdón, Luis Miguel, en esto he sido muy estricta
porque es que en artística solamente 5 estudiantes se conectan en la clase de artística. Los demás estudiantes no. Además, por Classroom yo no les voy a recibir artística. Artística se las estoy recibiendo por Classroom. Profe, una pregunta. En Classroom, ¿en qué semana estaba lo del poema este? Porque yo estoy mirando y no me sale. Está en la semana 7, en el 6, pero no está en PDF, hijo. Está las preguntas están ahí cuando uno les explica lo que es modernismo y vanguardismo. Listo, profe, gracias. Profe, entonces ahorita en la tarde en artística pues le muestro todos los trabajos que no le puedo enviar Sí, al Classroom. señor. Yo siempre les he dicho y he sido clara, que artística me deben entregar todo en clase virtuales, en estos encuentros virtuales. ¿Por qué? Porque ya se han presentado inconvenientes de estudiantes que no trabajan y presentan el trabajo de un compañero. Entonces yo prefiero mirarlos, así lo presenten, yo fijarme. 1, 2, en español, les dije desde un comienzo, lectura es lo único que les voy a revisar por Classroom. Incluso, ya les estoy informando, la semana 10, las 3 horas de español, las voy a trabajar en lectura. El que no participe en lectura, el que no eso, ahí va, su nota le va a bajar. Si tenía 90, le quedará por allá en 60, en 50, no sé. Entonces, por favor, prepárense porque esa semana, la semana 10, la voy a dedicar solamente a lectura. Por virtualidad, señor. La actividad de los camellos, si no la alcanzas a terminar, ¿la podemos seguir terminando el jueves? No te entendí muy bien, Kalel. O sea, que si no terminamos la actividad de los camellos, porque pues ahorita tenemos clase, ¿la terminamos el jueves? La terminan el jueves, sí, para que alcancen esto y después les voy a explicar qué temática tienen que ir preparando ya. Bueno, pues. Ok. Ya nos quedan 7 minutos 36, ya le dije que no se vuelven a conectar. Ya lo terminan en su casa y continuamos así, en este ritmo de trabajo. Profe, una pregunta. En la actividad de lo de los camellos, la segunda pregunta dice, ¿cuáles estímulos sensoriales? ¿Cómo así? Todos los sentidos, sensorial, sentidos. Al leer el poema, ¿qué se te despierta a ti? Listo, entendí, profe, gracias. Ok. Obviamente es el punto de vista y tienes que comparar, de pronto leer y analizar qué significaron los dos camellos para este escritor, para Guillermo Valencia. Pensemos en el modernismo, en las características.
Listo, profe, ya acabé. Profe, está silenciada. Ya no les recibo, ya quedan 2 minutos y en 2 minutos no me van a alcanzar, no me van a hacer una exposición ahí mediocre. Prepárense bien para esa exposición y esos trabajos. Don Luis y don Tomás Méndez y todos. Profe, es que la preparé durante toda la clase, pues ya la tenía preparada. No, pero ya falta 1 minuto, ya en 1 minuto no te recibo eso. Ah, bueno, profe, entonces, ¿cuándo me Chao, la pueden juicioso. entregar? Ahorita se desconectan y trabajen. Chao, juiciosos. Ya les queda poquito tiempo. Venga, no me respondió. Juiciosos, nos vemos esta tarde a las 3:30. 3:30 en punto. Listo, profe, gracias. Chao. Bueno, profe. Chao, bendiciones. Chao. Ah, listo, Chao, chao, profe. profe. Profe, entonces, ¿cuándo le puedo exponer? Próxima clase de español. Ah, listo, profe, chao. Gracias. Chao, profe, gracias.